Bueno, Pablo Hapkin es diputado nacional electo por Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social. Gracias por haber venido. ¿Cómo te va? Un gusto, ¿qué tal? Muy bien. Bien, muy bien. Pablo, bueno, el tema del ataque al gobernador Bonfatti es uno de los temas o de los episodios más graves de la democracia. 14 tiros, el gobernador adentro, y todo esto en el marco de una situación muy complicada con el narcotráfico en Santa Fe y también en otros lugares del país, ¿no? Me gustaría que me cuentes cómo avanzó en la ciudad, en Rosario o en toda Santa Fe, el narcotráfico, ¿no? Y cuál es tu mirada al respecto. Yo creo que es un tema estructural, ¿no? Te diría de la Argentina y de las capacidades del Estado en la Argentina, ¿no? A veces hay, por un lado entran las armas, por Sí. algún lado entra la droga, por algún lado entran los precursores químicos. Evidentemente es un problema de contexto nacional. Y después hay problemas que tienen que ver con las relaciones que se dan en las provincias, entre los sistemas judiciales. Argentina es un país donde el 96% de los delitos económicos prescriben, donde el lavado de dinero no está bien regulado, por el contrario, donde además las policías, o yo te diría, si hay una deuda de la democracia, es cómo se fue trabajando sobre las policías y las reorganizaciones de las policías, porque claramente hay niveles de complicidad importantes, y donde luego obviamente la lógica de bandas, más yo creo la influencia de algunos carteles de otros países que evidentemente también se han mudado, van generando lógicas sobre la fragmentación urbana, ¿no? Tomando chicos, barrios más bien alejados, bueno, obviamente bueno, sí, aprovechándose este de tema esa de red. las bandas justamente recién hablábamos fuera de aire, ¿no? Lo que pasó en José León Suárez con la quema de autos, motos y otros vehículos en la comisaría después de la muerte de un joven que los vecinos denuncian que en realidad quedó en el medio de un tiroteo entre dos bandas. Esto de los tiroteos entre bandas en barrios marginales en la ciudad de Buenos Aires y también en Rosario es lo que está generando también tanta cantidad de muertes ya vinculadas al narcotráfico. ¿Cuántas muertes hubo en lo que va del año en Rosario? 180, alrededor de 180. Es una barbaridad. Sí. O sea, es una guerra. Tomás Córdoba, tomás el conurbano, tomás la capital federal, es un fenómeno repetido, digamos, ¿no? Porque después también se dan el fenómeno de los enfrentamientos, a veces entre bandas, o a veces se plantea como si fueran ajuste de cuentas, cuestiones que no son necesariamente así. Es un problema estructural del Estado argentino. Argentina no tiene buena regulación sobre el lavado. El lavado de dinero es la clave, digamos, ¿no? Yo, en alguna oportunidad viajando a Colombia, dos expresidentes de distinta ideología nos decían, ustedes son el paraíso del lavado de dinero de Latinoamérica, digamos, del narcotráfico. El tema precursores químicos, hoy aparecen cocinas, bueno, ya sabemos, es el caso del triple crimen, es un tema que quedó de algún modo no terminado de desarrollar, pero que estaba ligado a los precursores químicos, ¿no? Para la producción de droga en el país. El tema de las armas también, sí. Julia, que eso es, la proliferación de armas hace que estos enfrentamientos ligados a estos temas o a otros tengan un nivel de incidencia de muertes muchísimo mayor, porque hay mucha disponibilidad de armas, a veces hasta sorprende el tipo de armas que se encuentran en los allanamientos, ¿no? Ahora, en Santa Fe, para haber atacado al propio gobernador, evidentemente tienen un poder importante. Muy importante, ¿no? ¿Qué pasa con el gobierno, con el poder político que no puede dominar a estos delincuentes? Santa Fe se viene dando un proceso que en los últimos meses, a partir de una decisión del gobierno y de la actuación del cambio de procurador de la provincia y de la actuación de un juez, el juez Viena, que tomó, la justicia ordinaria no tiene competencia sobre narcotráfico, claro, pero sí sobre los homicidios o sobre algunas cuestiones de enriquecimiento. Bueno, tomó algunas causas, hay detenidos 6 o 7 personas muy importantes de grupos de narcotraficantes y evidentemente ante eso hay una posibilidad de desnudar complicidades hacia arriba, porque complicidades sobre todo en materia policial. O sea, ellos fueron detenidos por el ataque al gobernador, ¿no? No, fueron detenidos en causas previas por homicidios, por investigaciones de homicidios donde habían sido asesinados gente vinculada al narcotráfico. Sí. Eso derivó en una cadena de detenciones, por supuesto en investigaciones, en escuchas telefónicas, donde también empieza a aparecer policías comprometidos, es decir, cambió la inercia del sistema judicial y yo no tengo duda que alguna relación hay entre esos avances y el ataque al gobernador como una demostración de hasta dónde se puede llegar, digamos, ¿no? Si bien todavía las pistas, ahora hay detenidos sobre el ataque al gobernador, habrá que ver qué resultados arrojan. Ahora el cóctel es siempre el mismo, barras bravas, sicarios relacionados al narcotráfico, algún grado de complicidad policial,
por supuesto, algún tipo de impunidad judicial. Y a veces la debilidad de los estados para tomar a tiempo este problema que después termina siendo un desafío a toda la institucionalidad, claro, y la mezquindad también a veces de la política de no entender que este es un tema que es un desafío al Estado en su conjunto y no al partido que gobierna un distrito u otro. Claro, digo porque el narcotráfico es un delito federal. Claramente, el narcotráfico. O sea que las provincias, los estados provinciales tienen un poco las manos atadas o pueden avanzar más de lo que están avanzando. Bueno, fíjate que en Santa Fe se dio una situación que cuando avanzaron estas causas, el fiscal federal planteó la nulidad de todas estas causas, lo que hubiera implicado la liberación de los detenidos, claro, porque es un delito federal. Obviamente se está avanzando en delitos conexos, pero acá lo que debiera haber razonablemente es una coordinación. Por supuesto, el cuidado de las fronteras, la investigación sobre el narcotráfico, sobre precursores químicos es del orden federal. Por supuesto, también las provincias tenemos que poder compatibilizar las fuerzas policiales con las fuerzas de seguridad nacionales y entre todos trabajar también el tema del lavado, ¿no? Porque esto va desde una ordenanza que permite una urbanización en una ciudad hasta, por supuesto, la legislación nacional sobre ley de lavado. Es un tema que si no lo tomamos a tiempo es un gran desafío. Cuando uno ve lo que pasó en Colombia o en Brasil, termina siendo un desafío a toda la institucionalidad del país, ¿no? Y la razonabilidad está en que en vez de tirarnos a ver si, bueno, si es en Córdoba es culpa del gobierno provincial, si es en Santa Fe es culpa del frente, bueno, el gobierno nacional también entienda que estamos frente a un tema donde hay que trabajar en forma común. ¿Y este fenómeno se viene dando desde cuándo? Yo creo que alrededor del 2000, ¿no? Que también coincide con algunos avances en otros países contra el desarrollo del narcotráfico, ¿no? Sobre todo en Colombia, que es un país que llegó a estar hackeado. Como y que también hubo una en mudanza, Brasil, digamos, de los grupos. Sí, claramente eso es verificable. Incluso las plantaciones fueron corriéndose más hacia el sur, ¿no? Países como Perú o en Bolivia, ¿no? Y claramente también países que eran de tránsito pasaron a ser países productores, ¿no? Que es lo que se está viendo acá. ¿Y qué tipo de normativa se debería instrumentar, se debería aplicar para evitar que cualquier persona pueda venir? Bueno, tenemos la ley de blanqueo, con lo cual, si bien no ha sido un éxito para nada, la señal totalmente contraria. Es un instrumento para que cualquiera pueda no solo traer el capital, sino blanquearlo. Claramente. ¿No? Que no sé si es el interés de los narcotraficantes blanquear de esa manera, claro que sí. digo, inscribiéndose y después ya quedando bajo el ala de la FIP, igual vienen y blanquean, o sea, con ley o sin ley, pero no son buenas señales, ¿no? Siguen constituyendo un perfil de un país vulnerable por todos lados. Mira, son muchos instrumentos, ¿no? Regular en serio el tema del lavado. Sí. Recomendaciones del GAFI, la legislación nuestra es realmente muy mala y el lavado es la señal en contrario. Segundo, nuestros sistemas judiciales tienen que ganar en celeridad, oralidad, y yo creo sinceramente que hay que avanzar hacia el juicio por jurados en algunos delitos. Me parece que hay que transparentar el funcionamiento del sistema judicial porque las causas incluso van prescribiendo, digamos, Claro. si no llegan a juicio en delitos grandes que no parecen ligados a esto, pero es la derivación del dinero del narcotráfico, ¿no? Tercero, hay que trabajar fuertemente en el tema financiamiento de campañas políticas. Es otro instrumento que cuando uno ve el caso colombiano o mexicano, estas redes siempre han usado. Y cuarto, hay que trabajar mucho en materia de políticas de urbanismo social. Si vos ves el ejemplo de cómo avanzó Medellín, tiene mucho que ver con en los lugares más afectados por las fragmentaciones urbanas poner la mejor presencia estatal, las mejores escuelas, la mejor contención en materia de deporte, es decir, la mayor presencia del Estado, no solo en términos policiales, exactamente, sino en términos de generación de redes alternativas, porque lamentablemente cuando vos ves las muertes, te encontrás con muchos casos de adolescentes o involucrados, como en el caso de José León Suárez, indirectamente por vivir en el mismo barrio o porque son captados por estas economías del delito para... Sí, desgraciadamente ese es otro de los aspectos que ya se han generado, ¿no? Los chicos que ya forman parte de las bandas y que son utilizados por los narcotraficantes para cometer delitos, también por la imposibilidad de la imputación, ¿no? Y porque, bueno, eso es gravísimo también. Recién estábamos hablando sobre como el otro costado, ¿no? de los barrios vulnerables o las villas, y el costado en el que había un montón de chicos que querían estudiar más, que querían o mudarse o que querían progresar y que trabajaban o que iban al colegio, sí. Pero también hay de todo, ¿no? Pero la batalla obviamente. es ahí, claro. Es decir, si esos chicos van al colegio, tienen una perspectiva de movilidad social ascendente, si hay una red del Estado que da presencia y contención, obviamente esto es un gran avance. Si no pasa eso, después estos grupos empiezan a financiar ellos determinadas actividades sociales, ¿no? Sí. Arreglan los centros comunitarios o los clubes.
La verdad que la ventaja que tenemos es que es previsible porque uno ya vio cómo este fenómeno se desarrolló en otros países de Latinoamérica. No, y que tenemos un fuerte tercer sector, ¿no? Un sector de ONGs que curas están... villeros, sí. las Madres del Paco, bueno, hay un montón de Las Madres organizaciones que del vienen Dolor. trabajando mucho en las Madres del Dolor, pero si después el Estado no responde a tiempo, y te diría, si la política no reacciona en ese sentido. Y el núcleo, de lo otro que es importante decir, la corrupción es el factor esencial, ¿no? La vía por la cual estas redes penetran sobre el Estado es vía corrupción. ¿Pero crees que el narcotráfico debería ser un delito punible en las provincias? Yo no sé, digamos, si es un problema de competencia en la persecución, porque también hay muchos delitos conexos. Lo que sí sé es que si no hay coordinación y no hay una política pública que ataque todos los fenómenos, que vos en una provincia, la justicia federal ordene un allanamiento y se detenga una persona, bueno, es la manifestación que la gente ve, ¿no? El kiosco de droga metido en un barrio y es lo que te denuncia el vecino. Pero la responsabilidad más importante es atacarlo desde arriba, por dónde entran las armas, por dónde entran los ¿Cuántos jueces federales hay? O sea, pocos, en Rosario son muy pocos, en la provincia creo que habrá 6 o 7, en toda la provincia de Santa Fe. En toda la provincia de Santa Fe, ¿con cuántos habitantes? Y 3 millones y pico. 3 millones por eso, en los cordones, por ejemplo, si uno se fija en los tribunales de Morón o de Lomas de Zamora, no sé, hay también 6 jueces, pero que es un conglomerado de gente también muy grande, o menos jueces federales, pero digo, además de estar permanentemente y ser casi inamovibles en esos puestos, porque cuando las causas no se investigan, cuando no se proceden a detener a los implicados y a juzgarlos rápidamente para encarcelarlos, bueno, es todo laxo, es como que estuviese pintada la justicia. Pero además, María Julia, hay que investigar hacia arriba, ¿no? Porque este es un fenómeno que entra por arriba, por el lavado de dinero, por el tráfico de efedrina, por el tráfico de armas, no, vas a Puerto Madero y por las grandes inversiones inmobiliarias, porque si no, nos quedamos con la manifestación que es el eslabón de abajo de la cadena. En lo que en la Argentina vos encontrás allanamientos, se decomisa droga, aparece cada tanto, con eso? Pero exactamente, el núcleo en esto, mira, una frase del director nacional de Estupefaciente de Colombia para mí fue muy significativa, dijo, miren, no hay posibilidad de competir económicamente contra estas redes. O el Estado lidera una batalla de tipo moral, de combate a la corrupción, de fuerte peso institucional en el combate frente al delito a partir del lavado, o la batalla está perdida, porque en términos económicos, evidentemente es un negocio que supera las capacidades del Estado, y obviamente la corrupción es la puerta por la cual aparece la complicidad policial, institucional, política, porque... ¿Pero por qué vemos en Santa Fe y Córdoba, por ejemplo, como más el dato más curioso, ¿no?, sobre el avance del narcotráfico? Imagino en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. No tengas duda, pasa que a veces también está ligado al poder político, ¿no? Y eso también hay que decirlo. En muchos casos hay una fuerte ligación entre el poder político y estas economías, ¿no? El narcotráfico, la trata, digamos, y en el caso no es casualidad que los lugares donde más se visibiliza son dos gobiernos provinciales no afines al gobierno nacional. Pero lamentablemente es un grado de inmadurez absurdo, porque es un delito claramente federal, la derivación, el control, las fuerzas de seguridad que pueden intervenir, es decir, la droga por algún lado entra, ¿no? Nosotros siempre decimos, Santa Fe no tiene una frontera con otro país. Claro. Y evidentemente eso sí es una responsabilidad del gobierno nacional. Pablo, bueno, sos diputado electo por el Frente Progresista Cívico y Social en la provincia a donde se ha hecho la mejor elección, ¿no? Con la victoria de Wiener, bueno, enorme victoria de Wiener, lo vimos ahí baloteando en el Hasta lo hicieron bailar. Lo hicieron bailar, estaba tan contento que hasta bailó. ¿Cuántos diputados ingresan al 4 Congreso? Ingresamos. 4. Sobre 9, 4 del Frente. ¿Y cuántos, cómo va a estar compuesto ese bloque? Nosotros, yo creo que cada uno, porque nosotros en el Frente Progresista lo integramos el socialismo, el radicalismo, la coalición cívica. Obviamente en forma primaria cada uno de nosotros va a integrar el bloque de sus partidos. No es que va a ser un bloque. Lo que yo creo que tenemos, me parece, ¿no?, es una discusión obligatoria, si queremos plantear una alternativa en común hacia el 2015, bueno, me parece que vamos a tener que empezar a tener un grado de coordinación parlamentaria, ¿no? Sí, porque si no pierden fuerza todos. Nosotros, la gente siempre la sospecha sobre un acuerdo de nuestras fuerzas va a estar ligada a la experiencia de la alianza, y para ganar en solidez tenemos que poder construir una agenda, no solo parlamentaria, de propuestas, recorrer el país, amalgamar ese frente. Hay 16 provincias del país donde hubo acuerdos de este tipo. Bueno, y obviamente en Capital el fenómeno de UNEN también, que fue muy positivo. Bueno, ahora hay que amalgamarlo. Yo
no me apuraría, o sea, trataría de evitar el fenómeno del 2009, ¿no? Que Sí, inmediatamente si ahora se se armó un pelean gran de nuevo, bloque. yo creo que Exacto. pierden todo el capital político, Con, ¿no? con Porque- paciencia, instalando temas de agenda, yo creo que el país puede tener una alternativa que lo saque de la opción entre las distintas versiones internas del PJ, ¿no? Que es el karma de estos años, donde parece que la gobernabilidad solo la puede dar el PJ, pero donde más eso nos genera un Pero país... la oposición le da un poco de la razón. Sí, en por ese eso hay que sentido. evitarlo. Pero además donde Claro. nos va muy mal, ¿no? Claro. Si uno mira a la provincia de Buenos Aires y el país en los últimos 20 años, es difícil que de ahí salga algo positivo para la Argentina, ¿no? Ujú. Bueno, en nuestro caso en Santa Fe hay una experiencia de gobierno y creo que también hay una posibilidad de empujar un acuerdo entre estas fuerzas. O sea que bueno, falta esa posibilidad de ver si efectivamente logran esa alianza, Lo vamos a lograr. llevarla al Congreso y tener un bloque unificado, ¿no? Aunque sean distintos sectores políticos. Muchas gracias por Al haber contrario, un venido. gusto muy grande, gracias a vos. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a la 1. Quédense en Infobae TV, ya viene Juan Micheli y bueno, la programación hasta las 6 de la tarde. Mañana a la 1 nos reencontramos.